Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? En este video explicaremos los límites indeterminados, es decir, los límites que al realizarlo por sustitución directa nos da una indeterminación. Una indeterminación en límites es expresiones de la siguiente manera: 0 sobre 0, es decir, al reemplazar el valor de x en el límite nos daría como resultado 0 sobre 0, o también nos podría dar un número cualquiera entre 0. Estas son las formas indeterminadas que trataremos en esta explicación. Veamos, si tenemos este límite, la manera de resolverlo sería sustitución directa. Vamos a resolverlo. Colocamos el menos 3. Como x tiende a menos 3, vamos a reemplazar la x por menos 3. Dice x elevado al cuadrado más x, que sería menos 3, menos 6. Entre menos 3, que vale la x, más 3, si resolvemos, menos 3 elevado al cuadrado sería 9. ¿Por qué? Porque menos por menos daría más, 3 por 3 sería 9. Más por menos sería menos 3, y aquí sería menos 6. Debajo, si tenemos en cuenta menos 3 más 3, eso nos da 0, porque es la misma cantidad numérica pero con signo diferente. Y resolvemos, arriba sería 9 menos 3 sería 6, menos 6 nos daría 0 sobre 0. Esto sería una forma indeterminada. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está determinada dentro del conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acudir a un procedimiento que es el procedimiento de la factorización para que este límite, después de ser indeterminado, se convierta en un límite determinado. Teniendo ya la indeterminación, tenemos que acudir al procedimiento por factorización. Vamos a colocar aquí simplemente por factorización. ¿Qué debemos hacer? Bueno, factorizar las expresiones, sea en el numerador, sea en el denominador o sea en ambas. Como nos damos cuenta, en este ejercicio, la que se podría factorizar es la de arriba. ¿Por qué sabemos eso? Porque, bueno, cuando tienes una expresión que se puede factorizar, su exponente máximo tiene que ser de 2 en adelante. Si nos damos cuenta, en el denominador, este exponente de esta x es 1, es decir, que esto acá no se podría factorizar, pero el de arriba podría factorizarse. ¿De qué manera? Bueno, podemos colocar aquí x a la 2 más x menos 6 y lo vamos a factorizar. Todos sabemos que este es el caso, que ya lo habíamos explicado, y en mi canal hay unos videos de factorización, puedes acudir a ellos para tener una amplia explicación de este caso. Este es el caso de trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Se hace de la siguiente manera: se coloca una x acá de este lado, en este primer paréntesis o primer factor, y una x en este segundo factor. Ahora colocamos este primer signo, lo colocamos en el primer factor y decimos más por menos sería menos, y ese sería el segundo signo. Veamos, como acá hay un 1 imaginario porque no tiene coeficiente, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumado o restado alguna de las dos me dé 1. Estos números son 3 y 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 sería 6 y 3 menos 2, o sea, a prueba con resta, sería 1. Entonces colocamos el número mayor en el primer factor, el número menor en el segundo factor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta factorización en la expresión inicial. Vamos a colocar límite cuando x tiende a menos 3. En el numerador no vamos a colocar esta expresión ya, sino vamos a colocar su factorización. Y abajo vamos a dejar la misma expresión, que sería x más 3. Si nosotros nos estamos dando cuenta en esta expresión, podemos simplificar estas dos expresiones, es decir, cancelarlas. ¿Por qué? Porque si tenemos un número, por ejemplo, si tenemos aquí n sobre n, eso nos daría 1. Aquí también, si tenemos esta expresión dividida en esta expresión, eso nos daría 1. Y al multiplicarse con la expresión que nos queda, x menos 2, sería lo mismo. Entonces podemos cancelar netamente esto. ¿Qué nos queda? Nos queda límite cuando x tiende a menos 3. La expresión que nos quedó fue x menos 2. Ahora creo ya que no hay indeterminación. ¿Por qué? Porque la que permitía que acá abajo fuera 0
era x más 3. Recuerda que cuando reemplazamos aquí nos daba 0 abajo, pero este término ya ha sido cancelado. Es decir, cancelamos la indeterminación y vamos a reemplazar en x. Vamos a colocar menos 3, ahora sí vamos a resolver. Sería menos 3, menos 2, y este resultado nos daría menos 5. Es decir, ahora sí tenemos el resultado. Colocamos acá, límite de este ejercicio sería menos 5. Mira lo curioso. Cuando reemplazamos inicialmente nos dio una indeterminación, 0 sobre 0. Pero mediante un proceso de factorización eliminamos el factor que hacía 0 en el denominador, y al reemplazarlo, lo que nos quedó ya nos dio un resultado. Es decir, que el límite de esta función es igual a menos 5. Lo convertimos de una forma indeterminada a una forma determinada. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Al tratar de resolverlo por la sustitución directa, veamos, x tiende a 4, sería 4 menos 4, reemplazamos entre 4 al cuadrado, porque la x vale 4, al cuadrado, menos 16. Si resolvemos la operación de arriba, 4 menos 4 nos daría 0, y 4 al cuadrado sería 16, esto sería 16, y al restarle 16 nos quedaría 0. Nos queda una forma indeterminada. Recuerda, 0 sobre 0 no está definida en el conjunto de los números reales, que son los números que nosotros conocemos. ¿Qué debemos hacer acá? Un proceso de factorización para que nos dé de una forma indeterminada, nos dé una forma determinada o un número real. Veamos. El proceso que nos permite resolver esta situación es el proceso de factorización. Entonces tenemos en cuenta revisar cuál se puede factorizar. En este caso, el que se puede factorizar es la expresión que está en el denominador. ¿Por qué? Porque la x tiene un 2, el máximo exponente es 2. Arriba no se podría factorizar porque el máximo exponente sería un 1. Recuerda que aquí hay un 1 imaginario, entonces factorizamos el denominador. Esta es la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esta tiene raíz cuadrada. Recuerda que sacamos la raíz cuadrada de la primera expresión, se cancela y nos quedaría x. Y esta también tendría raíz cuadrada de 16, que nos daría 4, porque 4 por 4 sería 16. Es una diferencia porque es una resta, y también tiene dos términos. ¿Qué hacemos para factorizar? Bueno, tenemos acá dos factores. Uno sería una suma, el otro sería una resta. Los términos que van a ir acá serían las raíces que acabamos de sacar, o sea, las raíces sumando y restando. Ahora, como ya tenemos la factorización, debemos reemplazar esta factorización en la expresión inicial. Quedaría límite cuando x tiende a 4 de x menos 4, quedaría la expresión igual, y abajo, como está esta expresión, la vamos a reemplazar por la factorización. Quedaría x más 4, mírala aquí, multiplicado con x menos 4. Alargamos un poquito aquí, y como nos podemos dar cuenta, esta expresión con esta expresión se pueden eliminar, son iguales. Una está en el numerador, otra está en el denominador, se elimina. Ahora quedaría límite cuando x tiende a 4. Aquí hay algo bastante importante que los estudiantes tienden a confundirse. Como acá se fue la expresión y era la única que había, los estudiantes tienden a confundir que es 0. No, acá cuando se cancela aparece el coeficiente 1. Recuerda que estamos hablando de una operación que es multiplicación o división. Entonces ese es el módulo de la división y de la multiplicación. Entonces cuando se cancela lo de arriba nos queda un 1. Y acá quedó x más 4. Quiero resaltar algo. Al eliminar el x menos 4 se ha ido el factor que hacía 0 el denominador. Recuerda, si tú aquí tienes este 4 y lo reemplazas en esta x, sería 4 menos 4. Este factor era el que daba 0. Al eliminarse, se resolvió el problema. Miren, vamos a comprobarlo. Límite de x tiende a 4, simplemente se reemplaza. Quedaría 1 sobre, en vez de x, vamos a colocar 4. 4 más 4, y eso nos quedaría como resultado 1/8. Fíjense, este es el resultado de este límite. Después que nos estaba dando una forma indeterminada, nos termina dando como resultado 1/8.
después de haber hecho un proceso de factorización. Y aquí tenemos un último ejemplo. Al realizarlo por el método de sustitución directa, es decir, reemplazando menos 3 en la letra X, nos da como resultado una indeterminación, es decir, arriba nos da 0 y debajo nos da 0. Ahora tenemos que factorizar para que nos resulte una determinación. Factorizamos el numerador. Tenemos x a la 2 más x menos 6. Si nosotros observamos, este trinomio es de la forma x a la 2 más bx más c. Sería x, el primer signo sería más por menos sería menos. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados te den 6 y sumados restados te den 1, porque aquí hay un 1 imaginario. Sería 3, que se pone en el primer factor porque es el mayor, y 2. 3 por 2 sería 6 y 3 menos 2 sería un 1. Esa es la primera factorización. Es decir, vamos a colocar aquí factorización 1 o la del numerador. Vamos con la del denominador. Sería x a la 2 menos 9. Esto es una diferencia de cuadrados porque este tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x a la 2 sería x y la raíz cuadrada de 9 sería 3. El caso de diferencia de cuadrado nos dice que son dos factores, uno sumando y uno restando. Los términos que van en este binomio serían las raíces. Sería x, acá sería 3, x sería 3, que son las raíces que acabamos de encontrar. Esta se convierte en la factorización número 2, que es la factorización del denominador. Vamos a reemplazar en la expresión inicial o en el ejercicio que nos dan. X tiende a menos 3. Vamos a colocar en el numerador la factorización que está acá. Sería x más 3 y aquí sería x menos 2. Debajo quedaría la factorización de la expresión del denominador. Cancelamos este término con este y nos queda límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 2 en el numerador y x menos 3 en el denominador. Si nos damos cuenta, al eliminar x más 3, esta era la expresión que nos permitía un 0 debajo. Si tú te das cuenta, al reemplazar x por menos 3, quedaría menos 3 más 3, este sería 0. Ese era el responsable, por decirlo así, de la indeterminación de este 0 que estaba aquí. Al cancelarlo, pues ya no existe la posibilidad de que en el denominador nos dé 0. Vamos a reemplazar, ahora sí, x por menos 3 quedaría menos 3 menos 2 entre x vale menos 3, quedaría menos 3 menos 3. ¿Cuánto nos queda esto? Arriba nos quedaría signos iguales se suma, se nos coloca el signo del mayor que es menos porque el 3 es negativo, sobre menos 6 se suma de igual manera, se coloca el signo del mayor. Como aquí hay dos signos, yo siempre le digo a mis estudiantes, estos signos se pueden cancelar. O también se sigue la ley de los signos. Menos por menos quedaría más. El resultado sería 5 sextos. Eso quiere decir que acá antes nos daba como resultado una indeterminación, pero con el método de la factorización el resultado final es 5 sextos. Antes era indeterminado, ahora por el proceso quedó determinado. Bueno, hasta aquí los límites indeterminados que se resuelven por factorización.